Buenas noches, querida iglesia. Qué lindo que es poder volver un día martes a unir nuestras oraciones para elevárselas a nuestro Dios. Y como cada martes hacemos hace ya muchos años, nos tomamos unos minutos, un tiempito para estudiar, para meditar acerca de la palabra de Dios. Y en este tiempo estamos viendo lo que es la declaración de fe de la Iglesia Recta Martinoli. Y lo que en esta oportunidad, en este día, nos tocaría ver es el punto donde dice: creemos que todos los cristianos estamos llamados a una vida separada de la práctica del pecado. Miren, hay tres palabritas en este ítem que tenemos que tener muy presente. Una es todos los cristianos, es decir, no hay nadie que quede fuera de esto que nos está diciendo aquí. En segundo lugar es separados. Separado tiene la connotación de santos, ya que todo cristiano hemos sido separados, hemos sido santificados por Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y saben por qué leo este versículo? Primero, porque obviamente está haciendo la afirmación de nuestra separación, de nuestra santificación hecha por obra del Señor Jesucristo. Pero es esta última parte del versículo. Dice: pueblo adquirido por Dios. Hermanos, es importante tener esto presente, porque yo no sé quién de ustedes está viviendo hace tiempo ya en una práctica del pecado. Pero acá lo que nos está diciendo nuestro Dios es que, a pesar de ser Él dueño de todas las cosas, dueño de tu vida, dueño de mi vida, Él no vino a arrebatar a nadie, sino que dice que lo adquirió, lo compró, y vaya si pagó un precio alto para que tu vida y mi vida tengan la santidad, la cobertura de la sangre de su propio Hijo, el Señor Jesucristo, en aquel sacrificio en la cruz del Calvario. Y saben, sabemos esto, pero debemos tener más presente, porque nunca podremos pagarle a Dios, pero le debemos mucho, hermanos. Entonces, si hay algo que nos esté sumiendo en esta situación de estar haciendo una vida no acorde a aquel que decimos amar, hermanos, bueno, pensemos, este Dios es el Dios que pagó por ti y por mí. Y luego viene la expresión práctica, llamada a estar separado de la práctica del pecado. Una práctica es algo que ya se ha hecho habitual, corriente, es como ir a practicar deporte, hasta nos vamos especializando en esta actitud. Entonces es algo que es tan cotidiano en nuestra vida, ya lo hemos incorporado, que ya hasta decimos: así soy yo. Y todo nuestro entorno vamos justificando nuestra actitud, nuestros procederes, porque en realidad lo que hemos hecho, hemos cedido a la carne, hemos cedido al pecado, nos hemos rendido y lo hemos transformado en parte de nuestra vida, una práctica diaria que lejos está de decir cometo un pecado, porque el que dice que no ha pecado realmente le hace al Dios mentiroso. Fíjense que Pablo mismo se cuestionaba todo esto, ¿no? Porque yo creo que usted como yo queremos realmente agradar a Dios, no queremos pecar y aún menos tener una práctica de pecado. Pero decimos: ¿cómo puede ser si yo quiero esto, pero sin embargo tengo una tendencia muy fuerte? Fíjense en la carta a los Romanos, el capítulo 7, el versículo 7, Pablo, el título que figura es: el pecado que mora en mí. Pablo se hace este cuestionamiento: ¿cómo puede ser si yo quiero hacer el bien? Dice el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El versículo 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjense, en él tiene todo esto, hay un gran deseo
de realmente agradar, interiormente quiere agradar a Dios. Pero su carne tiende hacia otra cosa, que es la desobediencia a Dios. Y él se lo preguntaba. Miren, muchas veces estos versículos los cristianos llegamos a utilizarlo como un consuelo. Si Pablo pecaba. No, Pablo luchaba. Pablo no estaba conforme. Pablo estaba diciéndole a Dios, mirá lo que me está pasando, esto es lo que siento. El versículo 1 del capítulo 8 continúa diciendo, ahora pues. Y allí viene todo donde Pablo nos dice lo que es el poder de la sangre de Cristo en nuestra vida. Lo que es tener el Espíritu Santo, el cual batalla contra la carne. Donde marca la diferencia, la tendencia de la carne en desobedecer a Dios. Y el Espíritu que intenta y está, por supuesto, siempre a disposición de la voluntad de Dios. Y vamos viendo en todo ese relato realmente lo hermoso que es ver el cambio que puede existir en las personas. Pero claro, Él santificó nuestro espíritu, pero nuestra carne está condenada a muerte. Nuestra carne nos marca siempre lo que es el pecado, porque tiene su tendencia siempre a obedecer a la ley del pecado. Yo creo que no existe un cristiano en este mundo que no diga que ama a Dios. Y ese decir amar a Dios hace que uno se sienta mal en estas actitudes que sabemos que a Dios no le agradan. Fíjense en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3. En esto consiste el amar a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. En esto consiste amar a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. ¿Saben qué es un mandamiento? Es una orden dada por alguien con autoridad y que lo puede hacer. Y vaya si tiene autoridad quien puso sus mandamientos, sus ordenanzas en la palabra de Dios. Ahora, claro, viendo de quién proceden los mandamientos, podemos asustarnos. Un Dios 3 veces santo, ¿qué pide de mí? Si continuamos leyendo este versículo, es hermoso. Dice, en esto consiste el amar a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Hermano, no hay nadie que nos conozca más que nuestro Dios. Y Él lo que nos ha dejado en su palabra, y lo que nos pide, y lo que nos manda hacer, Él sabe que no es difícil que lo cumplamos. Simplemente requiere obediencia de parte tuya y de parte mía. Es buscar esa vida de santidad. La santidad ya la hemos obtenido porque Cristo nos la dio, porque es la forma que podemos llegarnos a Él. Pero ahora, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos caminando en este mundo, Dios pide que sujetemos a este cuerpo a la voluntad de Dios, que no nos dejemos vencer por Él. Hay una historia en la Escritura cuando son llevados esclavos a Nabucodonosor, y siendo jovencitos ellos, Nabucodonosor dice que busquen entre todos estos judíos jóvenes apuestos, cultos, que tengan buena presencia, con cierta inteligencia, entonces que los separen para él. Y separaron seguramente un grupo grande e importante. Entonces le dice Nabucodonosor, el rey, que los eduquen en sus costumbres, en sus quehaceres, en lo que debe ser una persona que sirve en el palacio del rey durante 3 años. Pero ellos sabían perfectamente que nadie puede ser educado correctamente si está debilitado. Y los esclavos estaban debilitados porque no tenían muy buena comida. Entonces el rey les da de su porción. La comida del rey y la bebida del rey iban a ser dados a estos jóvenes para que estuviesen fuertes y capaces para aprender y tener la presencia que requería el rey. Siendo tan jovencito
que uno podría decir, miren cómo lo bendijo Dios, dándole comida buena, que no va a tener la comida de todos los esclavos. Guarda, él sabía perfectamente que toda la comida de un reino, del rey específicamente, era comida sacrificada a sus dioses para ser protegido el rey. No se iba a contaminar con comida sacrificada a ídolos fuera de lo que es su Dios. Entonces le propone no comerla, que le dieran legumbre. Qué poquita cosa que pidió, pero qué grande fue la bendición que recibió de parte de Dios. Parece poco lo que pedimos, pero es grande lo que es la actitud de obediencia a Dios. Y vemos cómo Dios lo bendijo y lo fortificó. Y estaban los 4 que estaban rozagantes. Le hizo ver en pocos días que ver cómo iban a ser alimentados realmente bien de esa forma, no comiendo esa comida contaminada para ellos. Y así fue como pudieron seguir adelante en obediencia a Dios y no confundiendo una actitud diabólica para hacer caer a sus hijos, y sí sentir que Dios sabe bendecir y no bendice con pecado, bendice con santidad, bendice con la obediencia. Ahora, para ir cerrando, quiero decirte que el príncipe de este mundo nos presenta grandes manjares. Nos ofrece de todo y nos dice, coman esto, y nos extiende la mesa. Pero si prestamos atención, todo ese alimento activa nuestros 5 sentidos, es decir, nuestra carne. Nos da alimento para nuestra carne, para fortificar los deseos de la ley del pecado. Fíjense que activa la vista, activa el tacto, el oído, el gusto, el olfato. Todo eso que se va moviendo a nuestro alrededor y nos dice, coman, coman. Queridos hermanos, es difícil luchar contra el pecado, pero con Cristo se puede. Y más difícil es cuando tenemos una práctica de pecado. Yo no lo conozco, no sé si lo tienes o no lo tienes, tampoco sabes si yo lo tengo, pero Dios sí. Y Dios me está diciendo, obedece mis mandamientos. No son difíciles. Quizás hace años que estás luchando con esto y ya te has rendido y dices, ya no puedo, no sé ya qué hacer, la lamento, pero, ¿sabes? A veces luchamos contra un pecado en particular y practicamos ese pecado. Y la propuesta de esta noche, ¿sabes cuál es? Deja de practicar el pecado y practica la santidad. Solo eso, practica la santidad. Y practicar la santidad es practicar la obediencia a Dios, y vas a ver cómo solo vas a ir saliendo, porque Dios está allí, conoce tu debilidad, conoce la mía, pero no acepta la práctica. Podés caer, podemos estar allí débiles en muchas ocasiones, pero ceder, entregarnos, eso no. Somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Hay poder en ti y en mí. ¿Sabes? Un cristiano sin santidad es un cristiano sin poder. Pero no hablo del poder de poder imponer la mano y hacer una sanidad a una persona, o que se seque un río o correr una montaña. Hablo del poder que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Gozo, paz, seguridad. Ante cualquier situación de la vida, nosotros podemos estar convencidos y seguros que nuestros pasos están siendo guiados por el Señor. Y nunca se nos va a ir la sonrisa a nuestros labios a pesar de lo que estemos viviendo. Nunca vamos a perder esa esperanza gloriosa y saber que a pesar de la dificultad, Dios está para sostenernos. Que el Señor bendiga su palabra, que realmente en tu intimidad con Dios puedas ver esta situación, humíllate ante Él. Y si hay algo que te tiene atrapado hace tiempo, preséntaselo al Señor. Pídele ayuda y socorro, que sé que lo has hecho, pero ahora te toca a vos. Él está, te toca a vos actuar, y es hacer una vida de santidad. Busca sus mandatos, sus ordenanzas, sus órdenes, y hagamos lo que Él nos pide, porque no es difícil de cumplir. Si Él lo dice, hermano, le creamos y vamos hacia adelante. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén.